Agradecerles muchísimo la presencia. Jorge, en ti, a toda la dirección de ADM, que tuvieron la gentileza de invitarme. A Álvaro, nuestros compañeros de trabajo. A Álvaro, secretario de la Presidencia. Fernando, ministro de Ganadería. Rivera, mi compañero de trabajo cotidiano en el Ministerio. A todas las autoridades nacionales, Intendente Antía, legisladores, directores y presidentes de ente autónomo, gente que ha dispuesto un rato para compartir este mediodía, personal diplomático. A todos ustedes, un día muy especial. Yo veía a Pablo Fernández vestido de amarillo y negro y entonces le dije, mira, para contrarrestar tu presencia yo voy a saludar al presidente Alarcón, que está allá al fondo. Así que a todos muchas gracias, al personal que está trabajando, que prepara todo esto, que nos está sirviendo. Agradecerles mucho la colaboración. Me dicen que es la primera vez que ADM invita a un ministro de Defensa Nacional a compartir uno de estos ya clásicos almuerzos. Agradezco, Jorge, en ti la distinción que se hace a este respecto. En el pasado, un pasado que lamentablemente se ha extendido demasiado, había un concepto tradicional y era que la defensa era un tema militar, que era un tema de cuarteles y de soldados, ignorando, obviamente que sin voluntad, pero en los hechos sí, ignorando el principio republicano del mando civil y político sobre las Fuerzas Armadas. Durante años, el sistema político y la opinión pública prestaron atención a este tema de las Fuerzas Armadas solo cuando aparecieron una de dos circunstancias: o temas vinculados al pasado, llamado pasado reciente, y los derechos humanos, o temas vinculados a irregularidades administrativas. Estos eran los focos de atención que hacían que la opinión pública y el periodismo prendieran la luz sobre el Ministerio de Defensa. Es decir, se prestaba atención o por derechos humanos o por la eventualidad de corrupción. En cualquiera de las dos circunstancias, permítanme decirles que esto participa de una visión absolutamente reduccionista, pero además injusta, porque desconoce el papel institucional que las Fuerzas Armadas cumplen y tienen en nuestro país. Uruguay, como decía Wilson Ferreira, es heredero de la patria en armas. Y por eso este tema que ADM coloca en la agenda tiene un valor institucional fundamental. Desde Artigas hasta aquí, el papel de las Fuerzas Armadas es parte central de nuestra institucionalidad. Fíjese cómo será, y pasa habitualmente desapercibido, que los 4 partidos políticos más grandes en la actualidad del Uruguay, los 4 partidos políticos fueron fundados por militares. Partido Nacional, Partido Colorado, Partido Frente Amplio y Partido Cabildo Abierto. Es un hecho para nada dejo de característica de tomar en cuenta. Uruguay cuenta con fuerzas armadas democráticas, constitucionalistas y republicanas. Y yo, como ministro de Defensa Nacional, siento el orgullo, junto al presidente de la República, de ser su mando superior y constitucional. Las Fuerzas Armadas no son propiedad de ningún gobierno ni de ningún partido político, son de la nación. Y son las Fuerzas Armadas de la democracia y de la República. Por lo tanto, la defensa nacional es un concepto político y ciudadano, y por lo tanto es un concepto civil. Los militares llevan adelante profesionalmente misiones y tareas
que la política, institucionalmente, es decir, el Poder Ejecutivo o el Parlamento, quiere decir que los partidos políticos decidimos. Cada uno de nosotros, en el papel que juega en la sociedad, que tiene la sociedad, hasta como contribuyentes, muchos de ustedes como empresarios, como emprendedores, deberíamos poner más atención, exigir cuentas sobre un área de nuestro presupuesto nada menor, que insume cerca de 500 millones de dólares anuales, que representa el 1% del Producto Bruto Interno, casi el 7% de los recursos de la Administración Central, más los organismos del 220. En nuestro gobierno hemos definido que la política de defensa nacional está inscripta en un concepto más amplio que aquel que habitualmente se consideraba, que era aquello que vinculaba a las Fuerzas Armadas con las fronteras y con el ámbito soberano. Decía que inscribimos en nuestro decreto de política de defensa de diciembre del 2020 a la política de defensa dentro del concepto de la seguridad humana, definido así por la ONU en la década del 90. Por ello reafirmamos, no es un tema de militares, es un tema de decisión política y civil. Según se señala en la resolución 66-290 de la Asamblea General de Naciones Unidas, abro comillas, la seguridad humana es un enfoque que ayuda a los Estados miembros a determinar y superar las dificultades generalizadas e intersectoriales que afectan a la supervivencia, los medios de subsistencia y la dignidad de sus ciudadanos. Cierro comillas. Y se agrega, respuestas centradas en las personas, exhaustivas, adaptadas a cada contexto y orientadas a la prevención que refuercen la protección y el empoderamiento de todas las personas. Cierro la definición. Dentro de lo que permite la ley, aquel concepto tradicional al que se llama muchas veces por desvío, de una defensa pensando en hipótesis de conflicto entre Estados, está perimida. Vivimos en un continente de paz y no son esas las hipótesis de conflicto que justifican la necesidad de Fuerzas Armadas profesionales. Nosotros no vamos a hacerle la guerra a nadie. Sin embargo, las nuevas amenazas, que son más peligrosas incluso que aquellas que mencionaba recién, hacen imperiosa y vigente esta necesidad. El narcotráfico, el terrorismo, los ciberataques, el cuidado y la protección de nuestros recursos naturales y riquezas, el control de nuestro espacio aéreo, el cambio climático y sus consecuencias, el cuidado de nuestras infraestructuras críticas, acá está la presidenta de la UTE. Todas estas son, entre otras, las nuevas amenazas a nuestra seguridad humana, donde la política de defensa tiene un rol estratégico clave. El país, nuestro país, tiene en sus Fuerzas Armadas un instrumento hábil, constitucional, para enfrentar estas amenazas con independencia y con soberanía. ¿Alguien encomendaría a una empresa privada la protección de nuestra soberanía o de nuestras fronteras o nuestro mar? ¿Alguien en peregrina idea tercerizaría esta función esencial de nuestro Estado-nación? Cuando reiteradamente voces, y algunas surgieron hace pocos días atrás, cuando reiteradamente surgen voces cargadas de prejuicios y de un antimilitarismo adolescente, que plantean eliminar a las Fuerzas Armadas, uno tiene el derecho a preguntarse, ¿a quién o a quiénes
se beneficiarían de que no existieran Fuerzas Armadas. Permítanme contarles algo de lo que estamos haciendo en el Ministerio, guiados por el compromiso con el país, que es el programa de la coalición de gobierno. Lo primero es haber dado explícitamente un respaldo institucional y moral a nuestras Fuerzas Armadas y actuar sin prejuicios y sin preconceptos. No vamos a permitir que la ideología o los prejuicios valgan más que nuestras instituciones. A partir de marzo del 2020, las Fuerzas Armadas tienen el respeto y el respaldo que se merecen de su mando civil y político. Nadie imaginaba allí por marzo del 2020 que apenas 2 semanas después de asumir el gobierno estallaría la pandemia aquí. Y que esa amenaza que está escrita y que estaba escrita, porque ahora conocemos la realidad, que estaba escrita casi que en un ejercicio académico, teórico, en el decreto de defensa, que esa amenaza se transformaría en un ataque biológico real que encontró a las Fuerzas Armadas en la primera línea en su combate. Las fronteras en el Uruguay fueron controladas en todos sus aspectos sanitarios y en todos sus aspectos migratorios, con una institución que se desplegó inmediatamente para defender la salud de los uruguayos. La defensa nacional tuvo ahí, en nuestro concepto de seguridad humana que la alumbra, su prioridad en la defensa de la salud. Repatriación de compatriotas, cierre de fronteras, reparto de vacunas, traer respiradores, garantizar insumos médicos, todo lo que se necesitó para cuidar la salud de los uruguayos tuvo a las Fuerzas Armadas en la primera línea de servicio. Sin duda que Uruguay le debe a sus científicos y al personal de la salud un enorme agradecimiento por su papel durante la pandemia. Pero también a las Fuerzas Armadas le debemos reconocimiento por haber estado en la primera línea de combate a la pandemia. Las fronteras, como ustedes saben, son áreas sensibles en cualquier país. El nuestro no escapa a eso. Son ámbitos de desarrollo y de tránsito del crimen organizado, del narcotráfico, del gran contrabando, del abigeato. 177 delitos en curso de este tipo fueron reprimidos y evitados desde marzo del 2020, así como, escuchen la cifra, 3.640 ingresos irregulares al país en el marco de la Ley de Fronteras que pusimos en marcha 15 días después de haber asumido. Desde marzo del 2020, en este momento que nosotros estamos aquí en el centro de Montevideo, más de 800 efectivos se despliegan diariamente en tierra, mar y aire en nuestras fronteras. Esta misión la iremos adecuando y perfeccionando. En este sentido, debo destacar el trabajo con agremiaciones de productores graneleros en el litoral, en el río Uruguay, o en Bella Unión con productores agropecuarios y con cámaras de comercio de Salto, de Paysandú y de Rocha, con la que hemos trabajado en temas de frontera y de abigeato en este tiempo. En una interacción absolutamente novedosa, donde ámbitos que habitualmente no se comunicaban entre sí, como el de los productores, comerciantes y emprendedores con el Ministerio de Defensa Nacional y las Fuerzas Armadas, lo han hecho en estos 2 años y poco de gestión. Venimos interactuando y profundizando el trabajo con el Ministerio de Defensa de Brasil y de Argentina. Es así que ya
coordinamos con nuestro colega de Brasil realizar en el futuro operativos en espejo, cada uno en su franja fronteriza, pero simultáneamente. Quiero, por eso también, a partir del trabajo que han desplegado las Fuerzas Armadas, abordar la jerarquización de los soldados ya no desde el ámbito institucional, político, que dimos como relaté recién del día que asumimos, porque al fin de cuentas todo respaldo después tiene que cristalizarse cuando llega el momento de pasar por fin de mes a recibir el recibo. Y por eso quiero abordar la jerarquización que llevamos adelante desde el punto de vista salarial. Todos sabemos que los salarios de los soldados son los más deprimidos de la administración pública. Participan, y en esto es algo que ha atravesado todos los gobiernos desde el retorno de la democracia, que es la memoria de nuestro ciclo corto histórico. Todos sabemos que aquí había una especie de hipocresía de la cual todos conocíamos y con la cual todos trabajábamos. Y era, al soldado se le paga poco en actividad para que el estímulo venga en el retiro. Y por eso que sucesivamente nunca fue considerado el tema salarial como un tema prioritario. Y por eso nosotros quisimos abordar la jerarquización de los salarios de los soldados. Comenzamos en la Ley de Presupuesto del 2020 y continuamos en la rendición de cuentas del año pasado y en la que en estos momentos los senadores están analizando en la comisión y votando. Y comenzamos ese proceso de una recuperación salarial imprescindible, justa y necesaria. Fíjense ustedes, para que tengan una idea, la brecha salarial que existía al 1 de marzo del 2020 entre un administrativo de ingreso civil y un soldado de ingreso era de casi 40%, 36%. El primer mes de trabajo de un administrativo de cualquier repartición pública civil y de un soldado en el cuartel, cuando cobraba el sueldo al primer mes, al 1 de marzo del 2020, había 40% de diferencia entre el salario de uno y el salario de otro. Hoy esa brecha, con las partidas que se van a terminar de votar en el Senado en estas horas y que van a regir a partir del 1 de enero del año próximo, se va a reducir casi que en 15 puntos. Y todo eso en medio de una pandemia, de una economía asignada por la pandemia. En la actual rendición de cuentas se están incluyendo fondos para que a partir del 2023 rija un aumento salarial para el personal subalterno y oficiales jóvenes en sus primeros grados, que llegará en los grados más bajos del soldado a casi el 8% recuperación salarial, 7,8%. Y a lo que se sumará por primera vez en la historia partidas por nocturnidad cuando así corresponda. En 2 años y medio de gestión, la masa salarial incremental para los grados más bajos llegará a 1.743 millones de pesos, casi 1.800 millones de pesos, muy por encima de lo destinado en la totalidad del quinquenio pasado. En 2 años y medio, el incremento salarial va a ser muy superior, la masa incremental salarial, a lo destinado en los últimos 5 años completos del anterior gobierno. Una vez más, la pandemia no fue excusa para atender la urgencia. Nuestras Fuerzas Armadas tienen también un papel social, con efectos en la atención a la contingencia social, y es así que en el plan invierno y en el plan frío polar las tuvo en primera línea. A la fecha, las Fuerzas Armadas durante este año
han brindado hasta la noche de ayer 12.501 alojamientos a compatriotas en apoyos al Ministerio de Desarrollo Social. En Uruguay, las inversiones en defensa, como ustedes saben, son siempre cuestionadas. Si quieren, tengo varias anécdotas para hacerle al respecto. El vivir en una zona de paz hace ver lejanas estas cuestiones. Sin embargo, las amenazas que mencionaba hace unos instantes atrás, el papel en las emergencias, así como la protección de nuestra soberanía en tierra, mar y aire, y de los recursos naturales, son parte de nuestra seguridad. Seguramente no vamos a poder ponernos al día en un periodo, pero sí iniciamos un proceso que consideramos absolutamente imprescindible. En pocas semanas llegarán las nuevas patrullas costeras y fluviales de Estados Unidos que comenzaron hace 10 días su navegación hacia el Uruguay, hoy estaban en Puerto Rico. Los aviones Hércules que adquirimos al gobierno de España fueron vitales en la pandemia, repatriando compatriotas, trayendo respiradores, ultrafreezers y nuestra proyección antártica. Y esperamos concluir el proceso de compra de buques oceánicos tipo OPV, como se llaman técnicamente. Estamos asimismo construyendo una nueva base para la Armada Nacional en nuestro oeste, en el litoral del río Uruguay, en Fraiventos. Asimismo, incluimos como condición para la extensión del contrato a la empresa concesionaria del aeropuerto de Carrasco, que también se hará cargo de los aeropuertos que integran el Sistema Internacional de Aeropuertos, de un nuevo radar que será ubicado en Durazno, en el aeropuerto de Santa Bernardina, y que, si todo marcha bien, estará operativo en el segundo semestre del año próximo. Los gobernantes tenemos la obligación de tomar todas aquellas decisiones que nos hagan más seguros y más libres. Desde el punto de vista institucional, enviamos un proyecto de reforma de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas. En él establecemos criterios modernos y necesarios de trabajo conjunto de estas instituciones a través del Estado Mayor de la Defensa, a quien estamos potenciando como organismo coordinador de todas las fuerzas. En ese sentido destaco la creación del Comando Conjunto de Ciberdefensa en ese organismo. Asimismo, establecimos transversalidades en la formación de los oficiales con la idea de que las nuevas Fuerzas Armadas deben tener, desde la formación de sus profesionales, la visión de un trabajo conjunto y eficaz. Por eso vamos a trabajar en unificar bloques de formación entre nuestras escuelas conjuntas. A nadie escapa que impulsamos una política de cercanía de las Fuerzas Armadas con la sociedad, participando en distintas áreas para brindar apoyos y servicios a la comunidad. Los militares son servidores públicos con una formación especial en una organización vertical y muy versátil. Los soldados tienen en los cuarteles su unidad de base, pero para este gobierno, para nuestro gobierno, su accionar está en cualquier parte del territorio donde el mando político lo determine. Han colaborado y colaborarán en todo aquello que sea necesario para garantizar en su mayor grado la seguridad humana integral de los compatriotas. Por eso, días pasados ofrecimos la colaboración de las Fuerzas Armadas a las autoridades de la educación ante la incomprensible medida sindical de dejar sin guardia gremial que permita la alimentación de los escolares los días de paro. Ese fue un límite que no se debió pasar. En materia internacional,
donde somos reiteradamente reconocidos por la participación en misiones de paz, en lo que a partir del año 2005 se transformó en una política de Estado, a partir de que el Frente Amplio empezó a gobernar y cambió su posición tradicionalmente contraria para apoyarlas. Hemos planteado a la ONU nuestra intención de participar en nuevas misiones con distintas capacidades, previa evaluación de cada una. Por ejemplo, propusimos a final del año pasado, en la conferencia ministerial sobre mantenimiento de la paz que organizó Corea del Sur, una fuerza de respuesta rápida, QRF por su sigla en inglés, integrada por 210 efectivos con su respectivo equipamiento, que podría estar pronta y entrenada para el año 2024. Nuestro ejército, casi en lo que puede parecer una contradicción deontológica, a revés de lo que define la naturaleza de los ejércitos, nuestro ejército es especialista en hacer y consolidar la paz. No quiero dejar de hablar de un tema que para todos seguramente es muy sensible. Decía al principio que la poca atención que habitualmente se ponía sobre las Fuerzas Armadas estaba vinculada al llamado pasado reciente. En verdad, para un país que no llega a 200 años de vida constitucional, 60 años de su historia, casi la tercera parte de la misma, no parece ser muy reciente. Pero todos conocemos de qué hablamos cuando nos referimos a ello. Me resisto a que se quiera asociar a soldados y oficiales actuales con los enfrentamientos de hace 60 años. Primero, porque no es verdad. Y segundo, porque esconde la intención de señalar a servidores públicos en general y a una institución en particular, las Fuerzas Armadas, por los que algunos hicieron. Yo no sé si hubo 1, 2 o 20 demonios, pero tengo claro que los hubo vestidos de militar y los hubo vestidos de civil. Uruguay vivió enfrentamientos y violaciones a los derechos humanos que provinieron de militares y de militantes. Hubo terrorismo de Estado y hubo terrorismo de algunos que luego fueron Estado. Nuestra responsabilidad, la responsabilidad del gobierno que con orgullo integro, mi responsabilidad como ministro de Defensa Nacional es trabajar por la paz y por la unidad de los uruguayos. Hemos sido objetivamente, sin discusión, en este gobierno, quienes más información y de mejor calidad hemos brindado a organizaciones de derechos humanos y a la justicia. Dimos incluso alguna información que otros, vaya a saber por qué, no dieron. Fíjese la cifra. En 2 años, recibimos en 2 años y medio de gestión 255 pedidos de acceso a la información. En 2 años y medio, 255 pedidos de acceso a la información, que superan ampliamente a los 180 recibidos en los 11 años previos. Si
Si hacen la cuenta, nosotros recibimos 102 pedidos de acceso a la información por año y en los 11 años previos se hacían 16 pedidos de acceso a la información por año. Gran parte de ellos vinculados a temas de derechos humanos y del pasado. Les digo que no nos preocupa en absoluto, porque el signo de nuestra gestión es la transparencia. Pero el repentino impulso conocedor referido a esos temas no nos deja de llamar la atención. Este gobierno, nuestro gobierno, que lidera el presidente Luis Lacalle Pou, no tiene deudas con el pasado. No tenemos nada que nos avergüence, ni compromisos con componendas o teorías de los combatientes ninguna. No dejaremos de trabajar para que haya paz en los hogares que aún no encontraron a sus hijos y familiares desaparecidos. Pero permítaseme decir que es hora también de construir futuro. Las nuevas generaciones también nos esperan. Como ustedes saben, antes que ministro, que es un conchavo pasajero, soy dirigente político y militante de un partido al que abrazo hace muchos años, desde mis 16 años, en plena lucha por la libertad. Comencé militante y usaba gomina, así que imagínense. Por ello también quiero transmitir un mensaje referido a la realidad política de mi país. Estoy convencido que se está generando un cambio sociológico y político en la opinión pública respecto a sus adhesiones. Creo que hay más gente, y aparte de Carlos hay algún estudio que también lo afirma, hay más gente que adhiere a la coalición de gobierno que a los partidos de la coalición en forma individual. Más uruguayos son hoy más coaligantes que blancos, colorados, cabildantes o independientes en forma individual. Eligen primero el techo común y luego una sala de estar. En estos 2 años y medio de gobierno se comenzó a procesar un cambio de paradigma en las ideas. De uno casi hegemónico en Uruguay, vinculado a la primacía del Estado sobre los individuos, a uno que deposita en la persona, en sus derechos y en sus deberes, el centro de la atención de las políticas públicas. La libertad responsable empezó siendo un instrumento y una invocación para enfrentar los desafíos sanitarios, pero es mucho más que eso. Es la reivindicación del valor de la libertad como eje de las decisiones del gobierno y le marca los límites a un Estado que no puede ser el eje del interés público. Los gobiernos deben trabajar para las personas, no para el Estado, y mucho menos para el Estado y su insaciable apetito. Libertad responsable con políticas humanistas y sociales, y la organización estatal al servicio de eso y no al revés. Libertad responsable y además respeto al que emprende y arriesga, porque la complejidad de las sociedades modernas requiere de todos, sin prejuicios hacia nadie, sean obreros o empresarios. Todos empujando y a todos respetando, reitero, sin prejuicios. En estos 2 años y medio también se han puesto las cosas en su lugar. La democracia es el gobierno de la gente, no de las corporaciones de ningún tipo ni de los sindicatos. Sería incomprensible que el gobierno hiciera sindicalismo. Lo es también que los sindicatos pretendieran gobernar e incidir en temas que solo le corresponden al gobierno.
Libertad sindical toda, pero respeto a la voluntad popular, expresada en las urnas también y antes que nada. Un ejemplo de esto. Todo el sistema político sabe que la educación no está bien. 6 de cada 10 muchachos y muchachas que ingresan al liceo no terminan el bachillerato. Y entre los más humildes, solo lo termina el 18%. Así que tenemos un problema de egreso y tenemos un problema de inequidad. Hace años, no muchos, se prometió educación, educación, educación. Más cerca, se comprometió cambiar el ADN de la educación. Pero ustedes saben cómo terminó esto. Nada se hizo. Ni educación, 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 ni el cambio de ADN de la educación. Los sindicatos impidieron cualquier atisbo de reforma en los últimos 15 años. Sus intereses corporativos pesaron más que las necesidades de los niños y sus familias, sobre todo de las familias más necesitadas. Cuando mandan los sindicatos, no manda la democracia. La transformación educativa, y creo que es una buena noticia que ha dado el gobierno, se hará. Primero, porque es urgente e imprescindible. Y segundo, porque hay que respetar la voluntad popular. Esta forma de ver la vida en sociedad es la que la coalición de gobierno encarnó y la mayoría popular respaldó en 2019. Es nuestra responsabilidad como dirigentes políticos respetar ese pronunciamiento y entender que ninguna de nuestras estrategias sectoriales o partidarias está por encima ni puede poner en riesgo el cambio iniciado. Y esto que voy a decir lo digo, si se quiere, en autocrítica y poniéndome yo en primer lugar para que no se piense que me refiero a los demás. Me refiero a los dirigentes políticos y por lo tanto me refiero a mí también. Por eso digo que ninguna estrategia sectorial o partidaria puede poner en riesgo el cambio que la ciudadanía nos encomendó. En eso también nuestro partido, mi partido, el mayoritario hasta ahora, debe ser ejemplo no adelantando la campaña electoral. No podemos exigir a los demás lo que no hacemos nosotros primero. Y también tener claro que prometimos cambio y que apenas va a la mitad del mandato y que además de esa mitad del mandato, 2 años estuvieron en buena medida dedicados a la pandemia. Tendremos, por lo tanto, un periodo de gobierno de ciclo corto. Por ello, no podemos parar de vista que estamos en tiempo de gobierno y no en tiempo de elecciones. Sin buena gestión no hay reelección del gobierno y la mejor campaña en el futuro será mostrar lo bueno hecho. El Uruguay del respeto, el Uruguay de la tolerancia hacia todas las ideas, de apostar a la excelencia y de negarnos a la mediocridad, de la honradez administrativa, de la austeridad republicana, del emprendimiento de la innovación, no puede ponerse en riesgo por nuestras veleidades. Donde, además de la transformación de la educación, debemos enfrentar con rapidez la reforma de la seguridad social, que debe hacerse más que por razones económicas, por un mandato de la ética de la responsabilidad en política. Vuelvo y termino al motivo de la convocatoria, donde le contaba de dónde arrancamos en 2020, lo que ya hemos hecho y el rumbo que hemos marcado. Señores y señoras, esta es la visión que tenemos
desde un ministerio del cual no siempre se conoce su inserción social y su contribución a la sociedad, y de un ámbito de las políticas públicas, la defensa nacional, del que pocas veces se debate, y por eso quiero agradecer nuevamente a ADM. Y quiero al final destacar que los protagonistas de todo esto que hablamos son soldados de todas las jerarquías, mujeres y hombres, que provienen de los sectores más populares y más humildes del Uruguay. Y por eso pretendemos que a nadie se lo juzgue por lo que algunos hicieron hace décadas, en el siglo pasado, y sí se lo juzgue por lo que miles hacen todos los días en el nuestro de hoy, siglo XXI. Creemos en la verdad, no en la posverdad ni en el relato. Creemos en la democracia sin peros ni límites, y en la democracia para todos, donde las diferencias se resuelven en las urnas y sin iluminismos, porque antes que todo y más que nada creemos en la libertad. Muchas gracias.